de las Crónicas, dice así: y reinó 3 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Micaías, hija de Uriel de Gabaa. Y hubo guerra entre Abías y Jeroboam hasta Yacir. Tomen sus asientos, por favor. Y dice el 3, hermanos, entonces Abías fue nieto de Salomón y bisnieto de David. Abías fue hijo de Roboam. Roboam murió y en su lugar quedó este varón llamado Abías. Y hermanos, siempre hubo esa guerra desde los días de Roboam, una guerra donde nunca pelearon realmente. Roboam y Jeroboam nunca pelearon, porque un varón, un profeta de Dios, fue enviado por Dios para impedirles que se enfrentaran. Pero en los días del hijo de Salomón, en este caso de Abías, hijo de Salomón, Roboam, y luego nieto de Salomón, Abías, dice que había guerra entre ambos. Y dice que Abías ordenó batalla con un ejército de 400,000 hombres de guerra. Acordémonos que Roboam, hermanos, pecó contra Dios. Que Roboam no fue agradable a los ojos de Dios. Iba bien, hombre, iba muy bien, pero de repente se descuidó. Es un prototipo de lo que sucede hoy en día, hermanos, que hay millones de hijos e hijas de Dios que iban bien, empezaron bien, pero de repente se descuidaron y siguieron descuidándose y no se pusieron a pensar que tenían que volver al principio, al primer amor. Hermanos, no fue así con Roboam. Dice en el versículo 14 del capítulo 12 de las Crónicas, segundo de Crónicas, capítulo 12, versículo 14, dice: e hizo lo malo, Roboam, porque no dispuso su corazón para buscar a Jehová. Al principio, los primeros años, hermanos, repito, Roboam iba bien, pero le falló. Tanto así iba también, hermanos, que los miembros de otras tribus que se habían ido, acuérdense que 10 tribus se habían ido con Jeroboam, el siervo de Salomón, que se sublevó, que se rebeló, y de todas las tribus, incluyendo la tribu de Leví, empezaron a llegar ciudadanos de esas tribus a la tribu, hermanos, de Judá, y ahí se quedaron. ¿Por qué? Porque oyeron, escucharon que Dios estaba con Roboam. Pero los últimos tiempos Roboam se descuidó, como dice aquí, hizo lo malo y no dispuso su corazón. La clave, hermanos, es disponernos de corazón, hermanos, no a buscar a Dios porque ya lo encontramos, sino a obedecer a Dios. Se supone que ya lo encontramos, no vamos a buscar lo que no hemos encontrado. Pero si encontramos a Dios, entonces ya no lo vamos a buscar, ahora vamos a obedecerlo. Buscarlo en el sentido que se refiere aquí en la palabra de Dios es darle continuidad, hermanos, en la obediencia a las cosas que Dios mandó, como dijo precisamente este rey llamado Abías. Dice entonces en el 3: Abías ordenó batalla con un ejército de 400,000 hombres de guerra. Estamos hablando, Abías era rey de Judá, valerosos y escogidos. Y Jeroboam ordenó batalla contra él con 800,000 hombres escogidos, fuertes y valerosos. Oigan, hermano, ni comparación, le doblaban en números. Pero veamos qué hizo este varón Abías cuando se enteró, hermanos, que venía un ejército doblemente mayor al de él. 13 y 4 del segundo libro de Crónicas. Y se levantó Abías sobre el monte de Semaín, que está en los montes de Efraín, y dijo: oíganme Jeroboam y todo Israel, o sea, todo el ejército, 800,000 hermanos. ¿No sabéis vosotros que Jehová, Dios de Israel, dio el reino a David sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos bajo pacto de sangre? Pero Jeroboam, hijo de Nabat, siervo de Salomón, hijo de David, se levantó. El 6, repito. Pero Jeroboam, hijo de Nabat, siervo de Salomón, hijo de David, Salomón, hijo de David, se levantó y rebeló contra su señor. Eso le está gritando, ¿verdad?, a Jeroboam, este rey Abías. Jeroboam es el rey de Israel con 800,000 de ejército. Abías es el rey de Judá y de Benjamín con
7. Y se juntaron con él hombres vanos y perversos, y pudieron más que Roboam, hijo de Salomón, porque Roboam era joven y pusilánime y no se defendió de ellos. Era muy joven, no podía, todavía no sabía ni podía. 8. Y ahora vosotros tratáis de resistir al reino de Jehová en mano de los hijos de David, porque sois muchos, y tenéis con vosotros los becerros de oro que Jeroboam os hizo por dioses. O sea, cambiaron a Dios por becerros de oro. 9. ¿No habéis arrojado vosotros a los sacerdotes de Jehová, a los hijos de Aarón y a los levitas, y os habéis designado sacerdotes a la manera de los pueblos de otras tierras, para que cualquiera venga a consagrarse con un becerro y 7 carneros, y así sean sacerdotes de los que no son dioses? Eso es lo que hizo Jeroboam. De cualquier ciudadano, de cualquier tribu, hermanos, lo ponía de sacerdote. Entonces los reales levitas, que Dios había dicho que la tribu de Leví, pues empezaron a ver que a ellos los hicieron a un lado, y fue una de las causas por las cuales se fueron con Roboam, el hijo de Salomón. Dice el 10. Mas en cuanto a nosotros, aquí está la clave, para nosotros. En cuanto a nosotros, ubíquense ustedes, aquí nosotros. Jehová es nuestro Dios y no le hemos dejado. No le hemos dejado, hermanos. Voy de acuerdo que a lo mejor hubo descuidos en algunos, pero retomaron el camino. Se pusieron a pensar que se iban deslizando, que iban descendiendo, que iban bajando, y se ubicaron nuevamente. Si no, hermanos, créanme, no estarían aquí, ni en ninguna iglesia, estarían en el mundo. Por eso digo que retomaron el camino. Dice, no hemos dejado, Jehová es nuestro Dios y no le hemos dejado. Y los sacerdotes que ministran delante de Jehová son los hijos de Aarón, y los que están en la obra son levitas. Eso está diciendo Abías, porque, hermanos, los sacerdotes que había eran levitas, hijos de Aarón. Y los que tenía Jeroboam no eran levitas, eran sacerdotes de los becerros de oro. Mientras que los levitas, estos que eran instituidos por Dios, eran sacerdotes de Dios, de Jehová Dios. 11. Los cuales queman para Jehová los holocaustos cada mañana y cada tarde, y el incienso aromático, y ponen los panes sobre la mesa limpia, y el candelero de oro con sus lámparas para que ardan cada tarde, porque nosotros guardamos la ordenanza de Jehová nuestro Dios, mas vosotros le habéis dejado. Estamos hablando de un ejército de 800,000 desobedientes y un ejército de 400,000 que obedecían, la mitad. 12. Y aquí Dios está con nosotros por jefe. Cualquier hermanos que obedezcan la palabra de Dios como Dios manda. Ahí está diciendo Abías, hermano, está diciendo, nosotros aquí, los levitas que Dios ha puesto, ponen los panes, prenden la luz del candelabro, están al pendiente de los sacrificios de cada mañana, cada tarde, y ustedes no, los que iban al frente, Jeroboam, hermanos, con 800,000. La confianza del rey Abías, hermanos, era que estaban obedeciendo. La confianza de nosotros es que estamos obedeciendo. Amén. ¿Estamos obedeciendo todo? Yo quiero pensar que sí, hermanos, que todo. Aunque como dijo mi hermano también, lamentablemente fallamos en algo, ¿verdad? Y no quisiéramos fallar, pero pues es la tendencia natural del cuerpo, de la carne. La carne, hermanos, no le gusta orar, la carne le da sueño, la carne no le gusta leer, le da sueño también, la carne se enoja, se molesta, la carne tiende a lo malo, tiene inclinaciones perversas, la carne tiende, hermanos, a que si no lo saludan tampoco quiere saludar, si le hablan mal quiere contestar mal. La carne, simplemente la carne no nos ayuda en nada. Yo no sé por qué la queremos tanto si no nos apoya en nada. Hermanos, una esposa que no apoya en nada, ¿para qué la queremos? Un esposo que no apoya en nada, ¿para qué lo queremos? Estamos hablando de un esposo sano, un esposo joven, un esposo que puede trabajar, que está en tiempo de trabajo. Estamos hablando así, hermano, ¿para qué lo queremos? Entonces, hermano, ¿para qué queremos esta carne que no nos ayude en nada? Siempre preocupado, siempre inclinado, armado, siempre débil. Hermanos, por eso dije, ¿por qué queremos tanto la carne si no nos apoya en nada? Es la lucha entre el espíritu y la carne, es la lucha entre el bien y el mal,
es la lucha entre la obediencia y la desobediencia. Y mientras nosotros estemos en esa lucha, vamos bien, porque estamos en la lucha. Si alguien se deja vencer, pues ya perdió. Ya perdió, no hay que dejarse vencer. Muy bien. Dice en el 12: y aquí Dios está con nosotros por jefe y sus sacerdotes con las trompetas del júbilo para que suenen contra vosotros. ¿Qué significa eso? Mensajes contra los desobedientes. ¿O no representan las trompetas mensajes? Bueno, pues son mensajes contra los desobedientes. Aunque uno no quiere, hermano, les caen. Aunque uno no prepare mensajes para la gente desobediente, le cae. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la trompeta de trompetas, hablando en el sentido escrito, hablando en el sentido hablado, es el Señor Jesucristo, Señor de señores, Rey de reyes, trompeta de trompetas. Él es lo es. Entonces, aunque no quiera uno, hermanos, el mensaje que es una trompeta tiende a darle pedradas al desobediente. Si yo estoy entre ustedes y otro predica y yo desobedezco, me van a apedrear, aunque ustedes no quieran, aunque me quieran mucho, me van a apedrear. ¿Por qué? Porque desobedezco la palabra de Dios. Dice: no peleéis contra Jehová, el Dios de vuestros padres, porque no prosperaréis. 13. Mientras, hermano Abías, el rey estaba tratando de persuadirlos: vamos, no peleen, vamos, son los muchos, nosotros los menos, pero Dios no está con ustedes, no van a prosperar. Mientras Abías está tratando de convencer, hermanos, miren lo que está pensando el perverso de Jeroboam. Pero Jeroboam hizo tender una emboscada, una trampa, para venir a ellos por la espalda, y estando así delante de ellos, la emboscada estaba a espaldas de Judá. Oigan, de frente 400,000 y por la espalda 400,000 están atrapados, están encerrados, son los menos, pero confían en Dios. Son los menos, tienen todo perdido, hermano, porque 800,000 pesos estamos hablando al 2 por 1, al 2 por 1, 2 armas por una, 2 personas por uno. Entonces, batalla al frente, batalla atrás. Oigan, ¿para dónde nos hacemos? Abías, ¿qué les podía decir al ejército? ¿Qué les podía hacer? Todo está en contra. Así, hermano, cuando todo está en contra para ustedes, siempre hay un Dios todopoderoso que libra. Amén. Libra, porque libra. Y lo ha demostrado aquí, hermanos, en el transcurso de los siglos, a través de muchos siervos de Dios, los más pobres como los más ricos, porque lo mismo le da a Dios ayudar a un rico, a un pobre, a un débil, a un poderoso. Lo mismo le da ayudar a uno que a una nación, hermanos. Lo mismo le da matar a uno que matar a una nación. Dios es todopoderoso. Esto solo es una enseñanza que quedó en el pasado, que para ahora nosotros es una realidad, que cuando parece que todo está perdido, hermanos, el que depende de Dios, el que confía en Dios, Dios lo va a librar. Seguro que Dios lo va a librar. La emboscada está al frente, está atrás, y dice el 14: y cuando miró Judá, he aquí que tenía batalla por delante y a las espaldas, por lo que clamaron a Jehová. Ahí está la clave: clama a mí y yo te defenderé, te responderé, dice, ¿verdad? Para defender, ¿verdad?, tu causa, si confiamos en él. Dice: y los sacerdotes tocaron las trompetas. Entonces los de Judá gritaron con fuerza, y así que ellos alzaron el grito, Dios desbarató. ¿Cuál grito? Clamaron a Dios. Ese es el grito. Clamaron a Dios. Dios desbarató a Jeroboam y a todo Israel delante de Abías y de Judá. Y huyeron los hijos de Israel delante de Judá, y Dios los entregó en sus manos. Qué feo, hermanos, que entre hermanos eso suceda. Digo, eran hermanos. Las 10 tribus eran descendientes de Jacob. Era el mismo padre. Patriarca. Sí, patriarca, Abraham, Isaac, Jacob. Hermanos, pero con el paso de los años, Dios, por causa de los pecados de las tribus, Dios hace eso. Provoca eso, el que el reino se rasgue, se separe, se divida, lo cual el enemigo quiere unir ahorita lo quiere unir. No es el tiempo, no es el tiempo de unirnos. Cuando venga el Señor Jesús, Él unirá el reino de Israel literal y el reino de Israel espiritual. Ambos reinos serán unidos, pero hasta que dé inicio el milenio, es decir, hasta que venga el Señor Jesucristo.
Mientras tanto, hermanos, la batalla la tiene perdida ¿quién? Las tribus de Israel, las literales y las espirituales. Dios, si ustedes lo creen, porque es necesario creer, si ustedes confían a Dios, si ustedes obedecen a Dios para confiar en Dios en Él, si ustedes confían y obedecen a Dios en todo, hermano, esta es profecía. Judá vencerá a todas esas 10 tribus espirituales que tienen más profetas, tienen más sacerdotes, tienen más predicadores, tienen más conocimiento, tienen instituto, tienen dinero, tienen todo. Nosotros tenemos nada, ¿no? ¿Qué tenemos? Tenemos la confianza puesta en Dios, que Dios nos libre. Si no, hermanos, nos tragarían como un bocadito ligero, nos tragarían tantos. Pero no lo van a hacer porque aquí es profecía. Si ustedes creen que son de la tribu de Judá, ustedes son los más que vencedores, hermanos, en Cristo Jesús, si hacemos su voluntad. En el momento del problema, en el momento de la lucha, en el momento de la angustia, no busquemos las ayudas adicionales, no descendamos a Egipto a buscar ayuda, no descendamos a ninguna parte. Es a Dios a quien tenemos que pedir ayuda, y Dios nos va a ayudar, hermanos, nos va a dar al menos lo que necesitamos por ese momento, y la lucha continuará. Que no crean que Abías ahí ya venció y la lucha no, la lucha continuó hasta que murió. Dice el 18: así fueron humillados los hijos de Israel en aquel tiempo, y los hijos de Judá prevalecieron. ¿Por qué? ¿Por qué prevalecieron? Porque se apoyaron en Jehová, el Dios de Abraham, Isaac. Si ustedes y yo, hermanos, nos apoyamos en Dios, en el Señor Jesucristo, su palabra, no hay nada que temer. Esto solo fue un ejemplo, hermanos. Vamos al mensaje. Dejaré un pueblo pobre en Jerusalén. Dejaré un pueblo pobre y humilde de espíritu. Zacarías 9:9. Zacarías capítulo 9, versículo 9. Dice así la palabra de Dios: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asno. Son las características del Mesías. Estas son algunas solamente. Justo. Tiene que ser un líder, un rey, y que venga con propósito de salvar. Humilde. Vamos a analizar la palabra humilde, hermanos. No está hablando humilde en el sentido económico, en el sentido monetario. Y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asno. Esta es profecía de unos aproximadamente poco más de 500 años, 520 años, más o menos. En la cual, hermanos, el profeta Zacarías anuncia la venida de alguien importante. Solo que 500 años son muchos. 5 siglos, son demasiados. Hermano, moría una generación y venía otra, y se transmitían de palabra, porque ellos no tenían las Sagradas Escrituras como nosotros las tenemos hoy, no las tenían. Entonces se transmitían de padres a hijos, y de hijos a los hijos de los hijos, y así sucesivamente. Eran muy pocos los que realmente tenían, hermanos, el privilegio de tener las Sagradas Escrituras. No las tenían, les digo, ¿por qué? Porque no tenían un volumen como el que tenemos hoy, unido con 66 libros. Eran rollos, daba uno por aquí, otro por allá, el rollo del profeta Isaías por un lado, el de hermanos Amós en otro lado, el de Abdías, el Zacarías, y así en una sinagoga se leía una parte, en otra sinagoga otra. Entonces, en realidad, a ellos no les tocó, hermanos, un conjunto de libros sagrados como los tenemos hoy nosotros. Ellos ignoraban muchas cosas hasta que iba un profeta, un siervo de Dios y les hablaba. Ellos devoraban prácticamente los hambrientos, los sedientos de Dios, los obedientes, los que, hermanos, tenían un compromiso con Dios.
esos devoraban todo lo que se les hablaba, porque creían a los profetas de Dios. Dijo un rey, dijo, crean Judá, crean a los profetas de Dios, porque ya, hermanos, los profetas, muchos de ellos se habían desviado. Entonces este profeta Zacarías anuncia la venida del Mesías, hermanos, el cual vino poco más de 5 siglos después. Cuando él llega, no lo reconocen, pero traía características, traía señales. Por eso nosotros hoy tenemos que conocer las características y las señales que traerá nuestro Señor Jesucristo cuando Él venga por segunda vez. Y una de las señales, hermanos, que Él va a traer es la marca de las cicatrices en sus manos, en su costado. No creo que le veamos el costado, pero las manos sí, y los pies también, hermanos, de que Él es el Mesías. Aparte de eso, el Espíritu Santo en Él, el Espíritu Santo en nosotros, va a hacer una identificación entre el Señor y nosotros, el pueblo de Dios, no nosotros, el pueblo de Dios, para detectar lo que efectivamente Él es. Hoy en día, millones de personas, miembros y líderes, hombres y mujeres, hermanos, dicen que Dios es hermoso, que Dios nos ha llamado, que Dios habla con ellos, que el Señor Jesucristo habla con ellos, y trae una doctrina satánica, 100% satánica. La iglesia Mita, por ejemplo. ¿Qué es la iglesia Mita? Mita es una mujer, era la líder que ya se murió, y la adoraban a ella, la honraban a ella. Después de ella quedó el segundo de ella, que también lo adoran, le cantan alabanzas, le piden al Padre en el nombre de ese hombre, no recuerdo su nombre, en el nombre de él le piden. Entonces, ¿qué es eso? Y dicen que, los líderes dicen, estoy tan cerca de Dios que no puedo contaminarme, no puedo mezclarme con el pueblo porque estoy muy cerca de Dios. Adorándolo a Él, son unos blasfemos, eso es lo que son. Y son unos ídolos, son los baales para esas gentes, hermanos, que fueron atrapadas. ¿Por qué? Por desobedientes, por rebeldes. Por eso es importante la obediencia, porque si no, hermanos, si no se obedece, ¿qué es lo que sucede? Que un espíritu malo viene a engañar, y si no, Dios envía un poder engañoso para que lo engañe. A todo rebelde, todo desobediente, a la larga eso es lo que, a donde cae en iglesias, hermanos, que no, su destino final no es Dios, no es el paraíso. Ahorita que estaba ahí sentado, miraba a Uri y a Noah. ¿Dónde están todos los jóvenes que eran niños aquí conmigo? Varones, ¿dónde están? Solo los veo a ustedes. Emanuel. Y entre las mujeres, pues Azul, Jabacén, Chi. Muy poquitos, hermanos, en comparación con tanto niño que había. ¿Qué sucedió? No sé qué sucedió. Solo sé que no están, y no están ni siquiera en una iglesia. Porque si estuviera en una iglesia, me diera por bien servido de que está en una iglesia que, hermanos, que tienen al Señor Jesucristo, pero no están en ninguna parte. Se han quedado solos, sin Dios y sin esperanza, como cualquier pagano. No eran paganos, ahora son cualquier pagano. Se mezclaron entre los paganos, se diluyeron entre ellos, se entremezclaron entre ellos, ya no tienen identidad de creyentes, tienen identificación de paganos. Eso es feo, muy feo. Vámonos, por favor. Job 5:11. Job 5:11. Y dice así: dice, que pone a los humildes en altura y a los enlutados levanta a seguridad. Repito, que pone a los humildes en altura. ¿Humildes de qué? Humildes de condición humilde económicamente hablando, o humildes, hermanos, en el sentido de tener un espíritu humilde. No el Espíritu Santo, no se refiere al Espíritu Santo, se refiere al espíritu de vida de nosotros, el espíritu de vida. No necesariamente tiene que ser pobre, hermanos, para ser humilde. Puede ser un rico,
Puede ser alguien de la clase media, hermanos, y puede ser humilde. Puede ser una persona muy pobrecita y puede estar llena de soberbia, llena de altanería, llena de orgullo. Hermanos, y yo quisiera definir esa palabrita porque con frecuencia se confunde y se cree lo que no es. Entonces hay promesa para los que tienen, hermanos, espíritu humilde, y la mayoría de ustedes, incluyéndome a mí, hermanos, lamentablemente no tenemos espíritu humilde. No lo tenemos. Yo ando en el trabajo y viene uno que quién sabe quién será, dice, maestro, quiero que haga esto y esto y esto, y yo entro y me digo, ¿este quién es? ¿Por qué me viene a dar órdenes si yo ni lo conozco? Hermano, y me dan ganas de ir con el que me contrató y decir, ingeniero, ¿qué pasa? ¿Aquí cualquiera me manda o qué? Me dan ganas, pero digo, nada, y lo hago. Pero me esforzo para hacerlo, porque no tengo un espíritu humilde. No lo tengo, yo quisiera decirles que sí, los engañaría. No lo tengo, tengo que esforzarme para tener ese espíritu humilde que va a heredar el reino de los cielos. Que es enviado, ¿no? Por el jefe. ¿Mandé? Dice que la No, ni es enviado por el jefe, nomás se le ocurre dar un solo. Maestro, quiero que haga esto y no hay eso. No hay eso, no hay eso. Y dentro me digo, y lo quiera, no lo digo. Es un espíritu rebelde. ¿Sí me entienden? No lo conozco, ¿por qué tengo que obedecerle en cosas que él no me contrató, ni me paga, ni lo conozco, apenas llegó y ya me anda dando órdenes? ¿Cómo está eso? Pero lo hago, hermanos, lo hago para, precisamente conociendo, sabiendo lo que dice el Señor Jesús acerca de esto, pues yo trato de ser así. No soy, pero trato de serlo. Es como el que no es rico y trata de tener buenas cosas, buen reloj, buen celular, buenos zapatos, buena ropa, bueno de todo. No es rico, pero trata de tener eso. ¿Es pecado eso? No, no es pecado, no es pecado. Querer tener buenas cosas no es pecado. Si puede tenerlas, pues téngalas ahí y denme. Bueno, no me den. Job 5:11 dice Dios, hermanos, que Él pone a los humildes en la altura. ¿Qué tan alto? Pues hasta el cielo, hasta el tercer cielo. Pero no está hablando del cielo, está hablando de que lo pone en un lugar prominente, en un lugar, ahora sí, mejor que los demás. Solo que tiene que cuidar. Por ejemplo, ¿por qué Esdras y Nehemías trabajaron con reyes? Daniel, fueron puestos en alto. ¿Acaso eran humildes de corazón? Yo creo sí, hermanos. Yo creo sí, por eso Dios los puso en alto. Entonces, hermano José, ¿por qué Dios te ha puesto en un lugar en alto? Bueno, una, porque no tengo estudios, no tengo una carrera. Dos, hermanos, porque no me interesa quedar bien con los patrones. A la hora que se me antoje, si no me dan permiso, yo me vengo, porque tengo un compromiso con Dios. Y Dios no me ha puesto en alto, pero un día me va a poner en alto. No solo a mí, a cualquiera, hermanos, que renuncie a las cosas terrenales. Pero voy a dejar mi carro, voy a dejar mi trabajo. No tiene que hacerlo. Solo quede bien con el principal. No tiene que hacerlo. Miren, Daniel a poco dejó su trabajo. Esdras, Nehemías, nunca dejaron su trabajo, hermanos. Pidieron permiso para la obra de Dios y se los dio el rey. Estamos hablando del rey, es como el presidente, imagínense ahorita. Entonces no tiene que dejar su trabajo, lo único que hay que hacer, hermanos, es que cada quien se diga, no, pero es que pobre y humilde de corazón quiere decir como que seas menso, como que seas dejado, que te pisoteen, que te humille. Pues fíjense que sí, hermanos, eso quiere decir. Pero cada quien en su rango. Por ejemplo, si yo no tengo a nadie a quien mandar, pues me van a mandar a mí. Y tengo que ser como obediente. Pero si yo tengo 3, 4 debajo de mi responsabilidad, yo los voy a mandar a ellos. Ellos no me van a mandar a mí. Y si uno de ellos que está debajo de mi autoridad pretende rebelarse, pretende decirme que yo haga lo que él dice que yo haga, no, porque yo estoy sobre él. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo? Ustedes son mis discípulos si hacen lo que yo les digo. Y Él dijo, aprende de mí que soy manso y humilde de corazón. Entonces,
hermanos, estar en un rango en los que están debajo 3, 4, 5 personas, no quiere decir que esas personas los sobajen, los humillen, los denigren, los rebajen. No, porque ustedes están sobre ellos. Digo, hermanos, hay hermanos que tienen una carrera, tienen una profesión y no van a vivir así, siempre agachados. No, porque tienen una carrera y ellos pueden decidir, determinar, dar órdenes, siempre y cuando se haga todo pues con humildad. Puede hacer. ¿Y yo a quién mando? Pues no traigo ni un ayudante, pues yo me mando solo. Ya, Roberto, ya trabajaste mucho, siéntate un ratito porque ahorita no te ve. No, hermano, porque me está viendo, el Señor no está viendo a Roberto, porque Roberto era el pagano, está viendo a Josías, el que conoce la palabra de Dios y debe de obedecer. No, pero tienes derecho a sentarte un ratito. Bueno, todos tenemos derecho a sentarse un ratito, pero no te mandes. No tanto, hermano. Muy bien, hermanos. Pasémonos, por favor. La palabra hebrea es chafal, donde dice que, hermanos, ponen alto a los humildes, chafal, que quiere decir humillar, bajar, alguien despreciable, alguien que desprecia, alguien que abaten, que lo agüitan, que lo contristan, que lo deprimen, que lo hacen menos, que no lo toman en cuenta, que no lo consideran. No es importante eso. Ahora, David era así, hermanos, era un rey y su palabra se obedecía. El Señor Jesucristo no vino como rey, vino como siervo. El Señor Jesús no vino como león, vino como cordero. El Señor Jesús no vino a que lo sirvieran, a que lo trajeran aquí. El Señor Jesús vino a servir y a darle un lugar al que lo recibiera. Ahorita nuestro tiempo, hermanos, es el de servir. Nuestro tiempo es el de ser reinados o gobernados. Nuestro tiempo es el de agachar la cabeza, el de te dan una bofetada, ponle la otra, el de te insultan, déjalos que te insulten otra vez, te quitan la capa, déjales también la cachucha, los zapatos, lo que te quieran quitar. Ahorita es nuestro tiempo. Cuando venga el Señor Jesucristo no viene a servir. Cuando Él venga por segunda vez, hermanos, no viene, hermanos, a ser cordero, viene a ser león. Ahorita es nuestro tiempo de cordero, como Él dijo, aprendan de mí que soy cordero, manso y humilde, cordero. Lo contrario que es un fiero león. No es nuestro tiempo, hermanos, de estar alzándonos con palabras, con actitudes, con agresiones con la vista, con agresiones con la boca, con agresiones con la demás. No es nuestro tiempo. Nuestro tiempo ahorita es bajar la guardia ante cualquiera. Hermanos, si un lobo se enfrenta con un cordero, el cordero no tiene posibilidades de sobrevivir. Si 10 corderos se enfrentan a un león, no tienen posibilidades de sobrevivir. Si 1000 corderos, hermanos, entra un león, los desparrama todos, porque Dios los hizo corderos, no los hizo lobos, los hizo indefensos en comparación con los lobos, hermanos. He aquí yo os envío como a corderos en medio de lobos. No dijo yo los envío como leones, porque Israel era leona. Acuérdense, Israel, Jerusalén era leona, como león viejo, como león acechó. ¿Quién lo despertará? Se creyó tanto, hermano, Jerusalén, que lanzó un rugido contra Jehová Dios. Así dice la palabra de Dios, rugió contra Dios. Y Dios, como dice aquí, que Jehová rugirá. Él es el verdadero león, no Israel. Entonces ahorita nosotros estamos como corderos en medio de lobos. No aquí entre nosotros, porque a nosotros no hay lobos. Tenemos batallas, tenemos luchas con la carne, pero no somos lobos. En un momento dado, hermanos, cualquiera de ustedes se va a dejar que lo humillen. Se va a dejar incluso que lo golpeen y no debe defenderse, porque si usted se defiende, si usted argumenta y si usted se pone así muy acá,
Simplemente, hermanos, usted está diciendo que usted no es cordero, usted es lobo, usted es león. Y ahorita no es posible. Nuestro tiempo ahorita es de cordero. Los pobres en humilde tenemos que ser corderos. Es que yo no soy cordero, soy todo lo contrario. Por eso la lucha. Porque la mayoría no tenemos eso naturalito, hermanos, de ser humildes de corazón. No lo tenemos natural. Tenemos que intentar una y otra vez, pero por dentro sentimos como que se revela algo, como que se revela alguien. Es nuestro ser interior que no quiere dejarse, pero tenemos que someterlo. Por eso dije, la carne, hermano, no nos ayuda para nada. Yo no sé por qué la ponemos tan en alto. La vestimenta, ahorita que me salí, carne, tienes frío, ponte un saquito, porque, ay, no te pongas el saquito ese viejo que ya casi se está escociendo solo, ponte otro, ahí tienes otro, carne, y allá voy, hermano. Y le puse a mi carne, le puse un saco, y vi ahí una loción, y dije, ay, esta carne, voy a echar locioncita para que veas bonito. Y me eché loción, hermanos, y ande le vengo bien perfumada. Ay, me huele, ¿verdad? Pero la carne se siente halagada, se siente bien. Carne, mi esposa dice que ese pelo que está tan feo, pero no, déjate crecer, crece pelito por acá, hay pelito, parezco, ¿cómo se dice? Gerruchito, ¿verdad? Los que conocen a Gerruchito, hermanos, pero oigan, le damos a la carne lo que quieran, pero hay cosas que no podemos darle, hermanos, porque eso nos afecta. Porque ya mencioné, es difícil. Yo le decía a mi esposa de unos poblanos ahí en el trabajo, ay, qué gente tan difícil, pero mire, ya todos me hablan bien. Maestro, ¿cómo me lo gané? Aguantándome por dentro, estaba como chico viejo, hermano, aguantándome para no responderle como se merecían, hermanos, y me aguanté y me aguanté. Ahorita, mire, hasta el jefe de ellos me habla muy bien. Maestro, entonces vale la pena, dice, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todo. Y si depende de nosotros, hermanos, estar en paz con los difíciles, oigan, a la larga nos ganamos, si no a todos, a menos a la mayoría. Pasemos, hermanos, por favor, Sofonías 3:12. Sofonías 3:12. Hasta cito de Zacarías. Sofonías 3:12 dice así. Dice, miren, vamos a leerle desde el 11, dice: en aquel día no serás avergonzada por ninguna de tus obras con que te rebelaste contra mí. Está hablando a Jerusalén, pues dice avergonzada, femenino, a Jerusalén, con que te rebelaste contra mí, porque entonces quitaré de en medio de ti a los que se alegran en tu soberbia. Ahí está, no que muy espiritual, mira cómo anda, no que muy obediente, mira, adora a los ídolos, no que bien sujeta, bien sumisa al Padre, y mira cómo anda detrás de los paganos, hermanos. Los mismos conciudadanos de Jerusalén de Israel, se alegraban de que Jerusalén anduviera tan mal. Y no solo los conciudadanos, sino, hermanos, las naciones vecinas también se alegraban del pueblo que decía ser único y exclusivo de Dios, anduviera tan mal. Y dice: nunca más te ensoberbecerás en mi santo monte. ¿Qué es soberbia? Primo o hermano de altanería, de orgullo, de jactancia. Y este es el versículo que me interesa, dice: y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. Una cosa es el grueso del ciudadano de Jerusalén, y otra cosa es que en medio de ese grueso de ciudadanos había un pequeño pueblo, un pequeño remanente, unos cuantos hermanos que tenían que mostrar con hechos que eran humildes y pobres de corazón. Pero para que esto fuera posible, hermanos, fue necesario que nuestro Señor Jesucristo, el Verbo de Dios, hermanos, se hiciera carne, naciera y creciera entre los hombres ahí en Belén de Judea, que está más o menos a 90 kilómetros de Jerusalén. Ahí creció, hermanos, nació porque creció en Belén, en Galilea, creció en Galilea, pero con frecuencia iba a Judea,
con frecuencia estaba en las sinagogas de los judíos. Hermanos, entonces vio, conoció desde los demás niños de su edad, niños y niñas, hermanos, y conoció a los líderes de las iglesias de aquel tiempo, conoció a los ayudantes, a los trabajadores, conoció a los sumos sacerdotes cuando él era niño, como cuando ya fue joven y adulto, conoció a los ministros, conoció al Sanedrín de los ancianos, formados por 72 de ellos, y hermanos, vio él que no había ni uno que llenara ese requisito de pobre y humilde para que pudiera dejar, que sea él el ejemplo, para que pudiera dejar un puñadito de hijos, de siervos de Dios que fueran como él. Por eso dice el apóstol Pablo: sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Dijo el Señor Jesús: ejemplo les he dado. O sea, ya les puse el ejemplo. Así como yo hice, ustedes hagan. Pero Señor, si nos quieren crucificar, ¿nos vamos a dejar crucificar? Sí. Si nos quieren robar, ¿nos vamos a dejar? Sí. Si nos quieren avergonzarnos, sí. Si nos quieren meter en la cárcel y ahí nos golpean, sí. Y hermanos, qué difícil. Por eso, hermanos, cuando el Señor Jesús llega a la vida de alguien, bola de mentirosos, predicadores mentirosos, hermanos, ¿qué mal les va a ir? Empiezan a enseñar, hermanos, que cuando tú llegas al camino de Dios te va a ir muy bien. Vas a prosperar económicamente, te vas a vestir mejor, vas a tener mejor trabajo, vas a tener mejores oportunidades. No es cierto. Todo eso se acaba. Pero cuando nosotros llegamos, hermanos, y buscamos el reino de Dios, todo lo demás viene por añadidura, viene tarde que temprano. Eso depende de nosotros, ¿no? Porque si yo no tengo ninguna carrera, no tengo ninguna profesión, no tengo nada, obviamente mi sueldo va a ser muy limitado. Pero si alguien tiene una carrerita, aunque sea técnica, bueno, y va escalando, no es pecado, no es malo. Si alguien estudió o estudia, no es tampoco es pecado, no es malo. Puede ser un profesionista, hermanos, pero puede ser un profesionista para Dios también. Puede tener las dos cosas si quiere, si Dios quiere. Y eso no quiere decir servir a dos señores, no. Los dos señores a los que se refiere es al dinero y a Dios. Y eso sí no se puede. No se puede. Bueno, sí se puede, pero quedamos mal con uno. Y lamentablemente quedamos mal con el que no vemos. Que al cabo no vemos. Que al cabo es bueno. Bueno. Y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre. Ahí sí son dos cosas. Humilde, hermanos. Hermanos, el apóstol Pablo tendría esa humildad naturalidad. ¿Tú qué dices, hermano? Natural de nacimiento. No, hermano, yo veo que no. Yo veo que no. Se esforzó para hacer eso. Les digo, hermanos, porque tiene características, tiene señales de que él luchó contra eso, pero venció. Y si él venció, pues nosotros también podemos vencer. Vamos, nosotros, hermanos, no estudiamos bajo los pies de ningún líder de instituto. Pablo sí. Nosotros no sabemos hebreo, hermano, muy apenas el español, y eso con un montón. Escribimos vaca con B grande porque vimos una vaca grande, y si vemos una vaca chiquita, pues es vaca con B chiquita. No sabemos, hermanos, ni siquiera la ortografía. Saulo dominaba varios idiomas, varias lenguas. Hermano, no había quien él no callara, porque a palabras callaba cualquiera. Él mismo dijo: si hay uno celoso, yo más que ustedes. Si hay uno temeroso, yo más que ustedes. Si alguien estudió, yo estudié a los pies de Gamaliel. Si alguien se cree judío, yo soy más que ustedes. Si alguien se cree romano, yo también soy romano. Oigan, era todo. Pero Dios le manda un aguijón para que no te crezcas, porque te puedes perder. Hermano, entonces, nosotros, la mayoría de nosotros, no hablo por todo, porque no lo sé. Pero yo, empezando conmigo, hermanos, tengo que esforzarme para tener ese espíritu humilde. Tengo que esforzarme porque por dentro me rebelo, por dentro hay una rebelión, por dentro pienso, si supiera que no en su lugar, pero ay, Dios mío, no, porque estoy pecando. Oiga, por todos lados pecamos, y ellos dos pueden hacer lo que quieren, no se sienten mal. Qué terrible, hermanos. Ubiquémonos en los días del Señor Jesucristo. Nace el Señor Jesucristo, crece, empieza su ministerio, empieza la instrucción para este pueblo humilde. Cuando el apóstol Pedro, hermanos, ve al Señor Jesucristo y le dice: a ver, Pedro, echa tu red allá. Señor, toda la noche hemos intentado pescar, no pescamos nada.
pero la voy a echar en tu nombre. Dice lo que importante el nombre. La voy a echar en tu nombre. No hemos pescado nada. El apóstol Pedro ya había oído la fama del Señor Jesús, pero no había tenido el privilegio de tener un encuentro con Él. Ahí lo tuvo, hermanos. Y echa la red, hermanos, y son tantos los pescados tan grandes, hermanos, y muchos de ellos que no podían levantar la red. Tuvieron que decirle a los compañeros, hermanos, que eran pescadores como ellos, y entre todos sacaron la enorme con infinidad de peces. Cuando el apóstol Pedro ve, hermanos, esta maravilla del Señor Jesucristo, le dice: Señor, apártate de mí porque soy un hombre pecador. Reconoció, hermanos, su estado, su condición. Reconoció que el Señor Jesús no era un cualquiera, porque ya había habido muchos líderes, muchos palabreros, muchos hermanos que no traían lo que el Señor Jesús traía. Pedro le dice al Señor Jesús: sígueme, ahora serás pescador de hombres. Y en el trayecto, en el transcurso, le empezó a enseñar, hermano, no solamente la instrucción teológica, sino le empezó a enseñar a ser pobre y humilde de corazón. Otros más difíciles, como Saulo de Tarso, era altanero, era soberbio. Hermanos, no solo eso, injusto, no solo eso, estaba de acuerdo en que mataran a los siervos de Dios. Él consentía. Cuando a Esteban lo estaban apedreando, él consentía. Él era malo, él agarraba de los cabellos a hombres y a mujeres, no le importaba, porque traía poder por parte del Sanedrín de los ancianos. ¿Quién lo paraba? Era imparable, le tenían miedo. Cuando Saulo se convierte, cuando Saulo tiene aquella visión, hermanos, por medio del Señor Jesucristo, le dice el Señor Jesús a Ananías: Ananías, ve a tal lugar y ahí está un hombre que se llama Saulo, Saulo de Tarso, ve y pon las manos sobre ellos. Señor, pero este hombre persigue a tu pueblo, este hombre mata a tu pueblo. Ve, porque instrumento escogido me es para enseñar a los gentiles, y le voy a mostrar cuánto le es necesario padecer por mí. Por eso Pablo batalló, luchó para poder tener ese espíritu humilde. No lo tenía, pero se ajustó. Se ajustó. ¿Es fácil ajustarse? No, no es fácil ajustarse, hermanos. Allá en China, hermanos, a las ¿cómo se llaman estas mujeres? Geishas, creo que se llaman geishas. Ya hasta se me olvidó de hace tantos años que sabía de eso. Hermanos, los emperadores querían que esas mujeres tuvieran un piececito delicadito. Hermanos, pero hay mujeres que traen un piecezón que parece un hamburguesón gigante, y no querían que un piececito delicadito, flaquito, así, pero no lo tenían. Entonces, ¿qué empezaron a hacer? Empezaron a diseñar unos zapatos, hermanos, chiquitos, para que la niña desde chiquita dedicada a ese trabajo, eran rameras, metían su pie en el zapato, hermanos, que por cierto le quedaba grande, pero la niña iba creciendo, y el zapato les iba quedando corto, y sus deditos empezaron a hacer así. No se los quitaban, porque querían que el pie se ajustara al zapato. El pie iba creciendo. ¿Cómo se ajustaba? Sufrían terribles dolores, y cuando les quitaban los zapatos, sus pies estaban deformados. No se hizo lo que ellos esperaban, no salió lo que ellos esperaban. Pero el camino de Dios sí se puede. ¿Podemos ajustarnos a los mandamientos de Dios? Sí podemos, y no nos deformaríamos. Pero batallamos, sufrimos, lloramos, nos lamentamos, nos sentimos impotentes, nos da rabia, nos da coraje. Señor, no puedo hacer lo que tú dices, ayúdame. Y Dios, que está viendo los esfuerzos, los sacrificios que cada uno de nosotros hacemos, nos ayuda, y seguimos adelante. Seguimos aquí, hermanos, después de más de 20 años. Nuestros niños, nuestras niñas ya están casados, ya tienen niños. Ya pasaron una buena parte de su vida, la pasaron, hermanos, con llanto, con lágrimas, con impotencia, con limitaciones, con muchas cosas. Cuando viene a veces, hermanos, la abundancia, cuando viene ahora si tengo el otro, se corre un peligro, porque el peligro que se corre es que nos salgamos del ajuste. Tenemos que ajustarnos con y sin, es decir, con dinero y sin dinero, pero no podemos ajustarnos sin Dios. Tiene que ser con Dios, esas fuerzas. Sin Dios no podríamos.
El Señor Jesús, hermanos, dejó un pueblo. Fíjese, se le puede llamar pueblo a 90 personas. Pues demasiado poquito. Digo, a los 12, a los 70 y a un grupo de mujeres. Serían 28, hermanos, dirán, no lo sé, pero para que den el 120 tienen que ser 28. 70 y 12, 82 más 28, 120. Digo 118 más los 2 testigos, son los 120, hermanos. Ese es el pueblo que Dios dejó. ¿Qué es ese pueblo? Un candelabro espiritual, un modelo, un dechado de virtudes, pobre y humilde de corazón. Es el profetizado por, hermanos, el profeta Zacarías. No, Zacarías. Sofonías, perdón, Sofonías. Y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre. Ahí sí es humilde, hermanos, de la misma palabra de la raíz chafal, que significa, hermanos, que los humillan, que los callan, los rebajan, los hacen sentir mal, con frecuencia los hacen sentir deprimidos porque tienen que estar sujetos a una enseñanza que se les dio con el ejemplo, porque una cosa es que se nos enseñe con palabras y otra cosa es con palabras y con ejemplo. Eso hizo el Señor Jesús, palabras y ejemplo. Yo estoy entre ustedes como el que se sienta a la mesa o como el que sirve. Yo estoy entre ustedes, dijo el Señor Jesús, como el que sirve, porque vino a servir. Es el tiempo ahorita de servir. Es el tiempo, hermanos, de que nosotros somos los siervos. Es el tiempo de que nosotros somos los corderos. Es el tiempo que nosotros bajamos la cabeza. Es el tiempo que nos roben, que nos despojen, no se defiendan, no denuncien, no delaten, no vayan a quejarse allá a autoridades, hermanos, para que les den lo justo, lo que les corresponde. Quéjense con Dios. ¿Y tú lo has hecho, hermano José? Claro que lo he hecho. Yo no me he quejado nunca ante autoridades, me quejo con Dios. ¿Y sabes qué hago, hermano? Así, no digo, Señor, dale los que les corresponda. Trátalos como ellos me han tratado, quítalos, despójalos, róbalos, porque eso es lo que hicieron conmigo. No, yo no digo así. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Que oremos por ellos. Mi carne me dice que ore por ellos. No, mi carne dice que los atropellen 3 veces, hermano. Pero tengo que doblegar mi carne. No. Señor, pues bendícelos. Yo no quiero decirte que los bendigas, pero bendícelos, porque el Señor Jesús dijo que los bendijera, que oráramos para que tú los bendigas. Orad por los que os ultrajan, orad por los que os maldicen, orad por los que os despojan. Pero ¿cómo, Señor? Es porque es el tiempo de corderos, hermanos. No puede un cordero enfrentar a un lobo. Y si nosotros como personas enfrentamos a un inconverso, a lo mejor hasta en golpe le ganamos, pero quiere decir que somos más lobos que ellos. Qué feo está eso, hermano. ¿A poco el Señor Jesús hubiera querido comportarse como león? Hubiera dicho que no saben que ahorita puedo decirle a Dios que me mande 12 legiones de ángeles, hermano. Un león en medio de tantos leones, hermano. ¿Qué haría el pueblo? ¿Qué harían esos 72? ¿Qué haría todo el pueblo? Nada. Serían indefensos, pero era el tiempo de bajar la cabeza. Como un cordero fue llevado al matadero. Hermanos, a veces, bueno, ahorita lo he visto, pero a veces llegué a mirar programas de animales, me gustan mucho, por cierto, me gustan mucho. Y están, hermanos, las leonas, 3 leonas, hasta 4 leonas están comiéndose un búfalo. Y ahí están, come. De repente, hermano, llega una hiena, y luego llega otra, y otra hiena. 8, 10, 15, 20 hienas. Una mordida, una leona para atrás, y otra por otra. Las están presionando tanto más. Las hienas a las leonas, son 4 leonas, pero son más de 20 hienas. Que llega un momento que las leonas se van haciendo por un lado y las hienas se quedan con el banquete. No pudieron entre 4 leonas, pero por allá viene un león, hermano, y viene y ya detecta la caída de agua, hermanos, pues huele, seguir por el olfato más que por la vista, y llega donde está el banquete, hermano. Las leonas apenas ven al león, hermano, y salen disparadas.
un solo león, no le entran, no le entran. ¿Por qué a las leonas? Porque es una enseñanza para nosotros. La leona representa a la esposa del Cordero. O cuando venga el Señor Jesucristo, que no viene Cordero, viene como león, entonces su mujer no será Cordero, será leona. ¿Sí me entienden? Entonces viene la autoridad. Entonces vendrá, hermanos, no vengo a servir, sino que me sirvan. No vengo a que me enseñen, vengo a enseñar. No vengo a sujetarme, vengo a que se sujeten. Entonces la leona tomará su lugar. Por eso la leona sí es vencida. La esposa es vencida. ¿Por qué? Porque está como cordero. Pero cuando venga, hermanos, el león de la tribu de Judá, ¿quiénes son las llenas? Todos los malos, todos los perversos. No van a poder contra el Señor Jesucristo porque viene como león. No llores, le dice el Señor a Juan, no llores. ¿Por qué lloras, Señor? Es que no llores, el león de la tribu de Judá ha venido para vencer. No viene a ver si vence, ha venido para vencer. ¿Contra quién va a luchar, hermanos? Contra otros leones, porque quiero decirles que el rey de Egipto es tipificado como león. Los asirios son tipificados como leones y otras naciones fueron representados como leones, pero el león de la tribu de Judá, que es el especial, que es el Señor Jesucristo, acabará con todos ellos. Es profecía. Mientras tanto, nosotros, hermanos, humildes, humilditos, aunque no seamos por dentro, pero al menos pues tenemos que dejarlo. Si este me hubiera conocido cuando yo era pagano, hasta eso tenemos que eliminar. No me conociste, chaparrita, no me conociste, pero hasta eso tenemos que dejar de pensar. El pueblo, hermanos, que el Señor Jesús preparó, ahí se quedó por poco tiempo. ¿Y saben qué hacían todos los ciudadanos de Jerusalén? Los admiraban, hermana Jafá, porque los conocían como eran, como era Pedro, como era Mateo, como era Leví, como era Judas Iscariote, Judas Tadeo, y como eran todos, los conocían a los 70, como habían sido de inconversos, y después de la instrucción del Señor Jesucristo con palabras y con hechos, fueron otros. Eran el pueblo que Dios había prometido, que había profetizado, hermanos, que iba a dejar en medio de Jerusalén un pueblo pobre y humilde que confiaría en Dios. Parece ser, hermanos, que Dios les falló, porque a todos los mataron. Vivieron como pobres. Por eso Pablo dice, como pobres, como pobres pero enriqueciendo a muchos. Por eso el Señor Jesús dice, no digas que eres pobre porque tú eres rico. Señor, pero literalmente soy pobre, pero tú eres rico, tienes una herencia. Es cuestión de tiempo. Ahorita eres el pobre, pues tú vas a ser riquísimo. Ahorita es el cordero, pero vas a ser un león. Ahorita es el trabajador, pues tú vas a ser el jefe. Son promesas, hermanos, que si nosotros permanecemos, las vamos a tener un día. Qué bueno los que estudiaron una carrera, viven literalmente bien, qué bueno, pero una buena parte de ellos han dejado a Dios por la carrera, por el dinero, porque el amor al dinero es lo malo. No es malo el dinero, no es malo. La raíz, dice el apóstol Santiago, la raíz de todos los males es el amor al dinero. Qué terrible, hermanos. Hermanos, ¿cuántos quieren ser de este pueblo? Pobre y humilde que dejaría el Señor Jesucristo. La misma enseñanza. Nomás 2 y 3. ¿Los hermanos quieren ser? Estamos. Bueno, pues la tenemos difícil, hermano. No es fácil, hermano, porque la carne no aparece y quiere defenderse y quiere argumentar. Dice, el cual confiará en el nombre de Jehová. Me quiero meter, hermanos, Isaías 59:15. Isaías 59:15. Dice así la palabra de Dios. 57:15. Dice, porque así dijo, qué bonito versículo este, hermanos, presten el sentido, miren. Porque así dijo el alto y sublime. Se refiere a que, hermanos,
mide mucho de altura, o se refiere a que vive en el tercer cielo, muy alto, o se refiere, hermanos, a una altura simbólica. Se refiere a todos, hermanos. Él es alto en todo. Acabar pronto. Dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu. En otras palabras, hermana Tabita, Dios habitó con aquellos 11 apóstoles, discípulos, después apóstoles. ¿Por qué? Porque siempre, hermanos, estaban quebrantados, siempre humildes. Una limonita por el amor de Jesús, una limonita por el amor de Dios. Yo creo, hermanos, que se quedaron con las ganas de ayudar económicamente. Yo creo que se quedaron con las ganas de ayudar. Yo creo que a algunos de ustedes, o a todos, o a una parte, le ha tocado, hermanos, que llega alguien que verdaderamente necesita que le dé una ayuda y ustedes no traen para dar y se sienten mal. Y pobrecito, íbamos en el carro, está Samantha y yo, no, Hanna y yo, y se acerca un señor pues, sucio, vendiendo periódico, y mamá, cómprale. Y yo, mira, no traigo, cómprale, amor. Y ahí, periódicos. Y ya se fue, no le compraste, pobrecito, se mira que tiene necesidad. Nos quedamos con las ganas, hermanos, de ayudar. Cuando va aquel hombre que está en una iglesia, hermanos, que pues nomás está en una iglesia pero no tiene a Dios, y que le pide una limosna al apóstol Pedro, y el apóstol Pedro no trae para darle, y dice, no tengo oro, no tengo plata, pero lo que tengo te doy, levántate en el nombre de Jesucristo. Le dio más que dinero, hermanos, porque no había médicos que lo pudieran sanar, y el médico lo sanó en un instante. La gente se quedó sorprendida, maravillada. Ese pequeño pueblo, hermanos, formado por más o menos 120 que llegaron al aposento alto, porque eran 120 los que estaban en el aposento alto, es el que el Señor Jesucristo instruyó. Eran miles los que lo seguían, multitudes los que lo seguían, pero solo 120 años eran la manada pequeña, el pequeño rebaño, el profetizado, el pueblo pobre y humilde, hermanos, profetizado en el libro de Zacarías. Cuando estamos leyendo 57:15, hermanos, que dice que Dios habitaría no solamente en las alturas, habitaría en la santidad. Oigan, en las alturas y la santidad son cosas dificilísimas. Nadie puede habitar en las alturas porque no hay oxígeno, no hay nadie. El único es Dios y los seres creados angelicales, el Señor Jesucristo. Hermanos, ¿quién puede habitar en la santidad? Oigan, no, nosotros no podemos. No podemos por más que lo intentamos. Acabamos un ayuno, hermanos, y alguien nos hace enojar y ya perdimos el ayuno. Así tan fácil se pierde lo que nos cuesta tanto trabajo, sacrificio. Entonces, habitar en la santidad simplemente es imposible, pero Dios, hermanos, dice que Él habitará con el quebrantado y humilde de corazón. Es difícil ser eso, pero los apóstoles lo lograron, las mujeres lo lograron. Había mujeres que sus esposos no eran convertidos. Cleofas, por ejemplo, no era convertido, pero la mujer de ella, Salomé, hermanos, era una de las mujeres distinguidas dentro de miles y miles. Se distinguió esta mujer y unas cuantas. Por eso, las mujeres y los hombres, hermanos, ambos podemos si nosotros no lo proponemos. Dice, yo habitaré con el quebrantado. ¿Qué nos quebranta, hermanos? Una enfermedad. Vean a Jinumá, por ejemplo, ahorita. Ahí está, ahorita hermana Jinumá, la operaron, pero salió con un dolor que no se le quita. Así, claro. Ay, Dios mío, ¿qué pasa? Ay, Dios mío, ¿por qué? Vayan a ver su casa. Vean la niña, iba bien, pero ahorita ¿qué pasa? Pues problemas de salud. Y no es que anden pecando, hermanos. De alguna manera Dios nos quebranta para habitar con nosotros, porque Él quiere habitar con nosotros.
pero nos ve alzados, nos ve en las alturas que no son las de Dios, nos ve, hermanos, jactanciosos, altaneros, creídos, soberbios, nos ve todo lo contrario que Dios pide. Entonces, ¿qué nos hace? Nos permite que nos caiga algo para que nos baje y Él pueda habitar con nosotros. Los propósitos divinos son buenos, siempre son buenos, más que nosotros no lo entendemos. ¿Para qué? Para hacer vivir el espíritu de los humildes. Ahí está, hermanos. El espíritu de humildad que tengo no está vivo, necesito a Dios para que me lo vivifique. Y ustedes no lo sé, hermanos, ustedes lo saben, pero al menos el mío. ¿Por qué? Porque tengo que esforzarme para tener un espíritu manso, humilde. Tengo que esforzarlo. Y eso me hace sentir mal. Me hace sentir, hermanos, que dejan mi dignidad como persona, como humano, por los suelos. Eso me hace sentir más que pisotean mi orgullo, mi soberbia, hermanos, pero es necesario para que Dios habite en mí, en nosotros. No que esté un rato, no, que habite, que esté todos los días con nosotros, que de día y de noche tengamos la conciencia, día y noche tengamos la conciencia de que Dios está y sabe lo que pienso, sabe lo que voy a hacer, sabe lo que hago, sabe todo, hermanos. Y eso, los hermanos, nos hará permanecer en un estado de santidad para con Dios. Aleluya. Para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados, o sea, fortalecer. Es la misma raíz chafal, hebrea. Isaías 66, 2. Dice: mi mano hizo todas estas cosas. Y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel, cuando dice hermano, mi mano hizo todas estas cosas, hizo el cielo, hizo su trono, hizo la tierra, hermanos, hizo todo. Y entre las cosas que hizo al ser humano. Y lo dice en el 2, yo hice todo esto, mi mano hizo todas esas cosas. Y todo fue así porque yo lo hice, dice Jehová. Pero con todo y que yo soy todopoderoso y he hecho y he creado y sigo haciendo y seguiré creando, yo miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. 3 requisitos: pobre. Entonces a los ricos no. María, hermanos, María hace una oración larga y dentro de la oración dice: a los ricos envió vacíos y a los pobres sació de pan. A los altaneros, a los soberbios los puso en lugar bajo, y a los humildes, dice María, los puso en lugar alto, exaltó. ¿Cuándo? Porque hasta ahorita, hermanos, el pueblo de Dios es sobajado, el pueblo de Dios es perseguido, el pueblo de Dios es denigrado, el pueblo de Dios es despojado, es robado, el pueblo de Dios, hermanos, le quitan hasta sus hijos, sus hijas y no puede hacer nada, le quitan la libertad, le quitan la dignidad, le quitan la casa, le quitan lo que tenga, le quitan, hermano, el orgullo, le quitan todo. Si tiene orgullo, le quitan todo. Pero alguien tiene que ser mártir. ¿Quién quiere ser mártir? No me conteste. Mejor dejamos a que Dios decida quién será mártir y quién no. ¿Alguien leyó alguna vez el libro que se llama Los mártires de las catacumbas? Búsquenlo. Si tienen dinero, y cómprenlo. Y si no tienen dinero, pues aparten un centavito para comprarlo. Los mártires de las catacumbas. Dice, estamos en 66:2. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla mi palabra. No dice que contradice mi palabra, porque, hermano, persona que me encuentro que ya conoce y le digo, le hablo la palabra de Dios, y, sí, pero no es así. Contradicen, se creen muy listos, conocen la palabra de Dios muchos de ellos y no saben, hermanos, a profundidad, no saben la palabra, no la conocen. Y si la conocieran, entonces tienen más demanda porque conocen. Porque más se le demanda al que más sabe, más se le va a pedir al que más sabe. Esta palabra, hermano, la raíz no es chafal, es naque, que significa herido. Simbólicamente,
o literalmente? Mutilado. Simbólica o literalmente. Mutilado, literalmente es que le falta un pie, un brazo, le falta algo. Y simbólicamente, hermanos, que sí que le falta algo dentro de él, le falta su capacidad para determinar, para decidir, para tomar decisiones. Algo le falta, no tiene carácter, algo le falta y abusan de él. La palabra hebrea es nakal, que significa, hermanos, que lo avergüenzan, lo ridiculizan, lo humillan, y lo dejan de ser como que es muy bajo. Mateo 11:21. Dijo el Señor Jesús: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. La enseñanza ya la dejó, hermanos, no lo vimos, pero ningún apóstol, ningún escritor de las Sagradas Escrituras del Nuevo Pacto lo contradice, así como diciendo, él dijo eso, pero no es cierto, era altanero, era soberbio, era altivo, no era alejado. Hermanos, pero la Escritura nos relata, los escritores como Mateo, los escritores como Lucas, como Juan, como Pedro, como Pablo, y especialmente los que lo vieron físicamente, nos relatan de cómo era el Señor Jesucristo, y ninguno de ellos se contradice, no contradice uno al otro, porque fueron testigos oculares de la vida de nuestro Señor Jesucristo, y que verdaderamente cumplió lo escrito, lo profetizado, y cumplió lo que los apóstoles 30, 35 años después hablaron de él. Nos dejó el ejemplo. ¿Es fácil seguirlo? No es fácil. Por eso dijo él: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y siga. Usted quiere nada más tomar su cruz, está bien, tome su cruz. Significa negarse a sí mismo. Pero usted quiere ir más allá, entonces crucifíquese voluntariamente. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo para el Hijo de Dios, que se dio a sí mismo por mí. Oigan, esto significa que no cualquiera llega a ese nivel. No estoy hablando yo, Pablo es el que está hablando eso. Dice el apóstol Pablo: todos los que son de Cristo han crucificado su carne con sus pasiones y deseos. En otras palabras, nuestro Señor no es nuestra carne, porque la carne pide y a veces no pide, exige. Lo quiero y lo quiero. Y ahí está el hombre, ahí está la mujer cometiendo pecados, cometiendo hábitos, costumbres que no se puede quitar, hermanos, y lo esclaviza, lo hace esclavo de sí mismo. Y dice que su Señor es Jesucristo de boca, pero los hechos, su Señor es la carne, su propia carne, lo hace fallar, lo hace pecar. Por eso el Señor Jesucristo, hermanos, habló de los ojos, habló de las manos, habló de los pies, habló de la boca, habló de la lengua, habló de todo. ¿Por qué? Porque la carne, el cuerpo está compuesto por muchos miembros y todos son fatales, todos los miembros son fatales, todos nos inducen a lo malo. Lo único que nos dejó, hermanos, Dios, es nuestro deseo de agradarlo y nos dejó en esta carne, por si fuera poco. Bueno, hermanos, el que venza, ¿qué? Ese es el que va a ser arrebatado. Si hay un peso, hermanos, si hay una evaluación, una báscula, donde me van a pesar, hermanos, las cosas que yo obedecí de la carne y las cosas que yo obedecí del Señor, y me gana la obediencia a la carne en vez de la obediencia a Dios, ya perdí, hermanos. ¿Qué le dijo, hermanos, el profeta a Belsasar? Daniel: ha sido pesado en balanza y fuiste hallado falto. Te pesaron en balanza y andas mal. Arrepiéntete. No le dijo arrepiéntete, ya no podía hacer nada. Ya no se podía hacer nada. ¿A quién más pesaron en balanza? A Nabucodonosor. Pero se le dio una oportunidad. Cuando reconoció que el Dios Altísimo tiene el poder en el reino de los hombres y el de los cielos. ¿A quién más se le pesó en balanza? A Simón el Mago. Arrepiéntete pues de esta tu maldad. Lo encontraron falto. Por si quizá, a lo mejor Dios te dé una oportunidad, a lo mejor sí, a lo mejor no. Por si quizá te sea perdonada lo que tienes en el corazón. Porque veo que en prisión y lleno de amargura estás. Arrepiéntete. Oh, rueguen a Dios que no me pasen estas cosas que dijeron conmigo. Hermanos, no estaban los discípulos, no estaban Pedro, estaba Dios. Entonces, hermanos, si a mí me van a pesar en balanza lo que me decía la carne y la carne ganó, o sea, obedecí más de la carne que del espíritu,
Pues mi Señor fue la carne. Tuve dos señores, pero obedecí más a la carne que al Espíritu, porque es el Espíritu Santo el que está en mí, se supone, y el que me gobierna. Y si alguien no piensa así, bueno, pues es el Señor Jesucristo que está en medio de nosotros. Y nos gobierna también. Espíritu Santo, el Señor Jesús, el Padre, son uno en nosotros. Romanos 12:16. Dice así la palabra de Dios. Dice desde el 14, dice: bendecid a los que os persiguen. Lo que decíamos ahorita, hermano, decir. Bendecid y no maldigáis, o sea, no desearles un mal. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes, uno, muchos pero uno, unánimes, uno, entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. En el pueblo de Dios, hermanos, hay de los dos. Va uno que se dice ser hermano, va manejando, se le atraviesa un inconverso y le dice una maldición grandota. Y fíjate que hermanos, con esos no podemos ser socios, asociándonos. Hay que separarnos. Vamos a asociarnos con los humildes. Ser humilde quiere decir mentiras o disfrazar la verdad. No. Ser humilde no significa, hermanos, sobar, palmear. Ser humilde significa decir la verdad, directa. ¿A poco tú hablas sin disfrazar ahí en el hospital? Sí, hermanos, no les disfrazo. No piensen que van ustedes al paraíso si no se arrepienten e ignoran al Señor Jesucristo del cual yo les estoy hablando. Porque ninguno de ustedes ignora que hay un Señor Jesucristo que nos lleva al cielo y que hay una vida llena de desobediencias y rebeldías a Dios y pisoteando los mandamientos de Dios que llevan al infierno. Ustedes decidan. El infierno, sigan como van, no tienen que hacer nada, solo sigan como van y van derecho al infierno. O el Señor Jesucristo, pero tienen que hacer cambios de su vida. No disfrazo, no encubro, no palmeo, directo. Ahora ni las gracias me dieron. Me viene así como triste la carne, como triste por la dureza del corazón de la gente. Pero me viene contento porque hubo unos 2 que 3 que recibieron. Que si yo no hubiera ido, esos 2 que 3 no hubieran recibido, pero recibieron. Trato, hermanos, de que no me gane el que me agüito, que me pone triste, que no reciben. Trato de ser optimista en medio de que no hay optimismo, pero trato de ser optimista. Que esos 2 o 3, espero que busquen a Dios, busquen a Dios, ahorita que hay tiempo, busquen a Dios. Hermano, no les hablo mucho, solo unos 40 minutos, a lo más exagerando una hora, ya me salgo y les hablo a los que están allá afuera, unos 2, 3, 4, y ya me ven. ¿Cómo oirán si no hay quien les predique? No, si hay, donde quiera hay. Antes de mí había uno, no sé qué habló porque no lo vi, nomás me dijeron que ya había habido uno. Después de mí seguramente a lo mejor va a llegar otro. No, si hay, ya no hay forma de decir es que yo no sabía. Con todo y eso, como dice la palabra de Dios, por todo el mundo es oída su voz. A través de muchos predicadores, uno bueno y otro malo, mujeres, hombres, mujeres, jóvenes, adultos, de todo, hermanos, hablando del Señor Jesucristo. Entonces, Dios quiere, hermano, no yo. Dios quiere que sigamos las pisadas como el Señor Jesucristo. Miren, en un trabajo donde me llevaron, siempre tienen limpio, siempre están limpiando. Ese es el trabajo nada más, siempre limpio. Entra un carro y deja las 4 llantotas ahí marcadas en el piso encerado. Y la viene la persona y a trapear. ¿Qué trabajo tan feo? Pues ni modo. Y yo como estoy encerrado en un cuadril, bueno, estaba encerrado en un cuadril ahí como te estás tú, hermano, ahí a la columna, y como por aquí así, y luego tiene unas bandas amarillas para que no entren, pero yo sí entro y salgo. Y cuando salgo, que ando rompiendo concreto, ando entre el polvo, hermanos,
salgo y voy dejando las pisadas ahí. Ya me regreso y van mis pisadas de ida y van mis pisadas de venida. Ay, yo no quiero ensuciar, pero ¿cómo le hago? Yo no quiero ensuciar, pero ¿cómo le hago? Pues límpiate los zapatos. Pues ¿en qué? Si estoy trabajando entre el puro polvo. No queremos ensuciar y ensuciamos. ¿Cómo le hacemos? La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Son cosas que no queremos hacer y las hacemos. Bueno, esto de las pisadas, va, hermanos, que ya después dije, bueno, para no haber tantas pisadas, voy a pisar en las mismas pisadas que ya dejé cuando yo iba. Y ahí voy, hermanos. A veces me queda un poco movidito el zapato para un lado, pero lo intento. ¿Podremos pisar en las mismas pisadas del Señor Jesucristo? Hay que intentarlo. Hay que intentarlo una y otra vez. Que cuando venga el Señor Jesucristo nos encuentre intentándolo y no nos encuentre diciendo, no se puede. No hay justo ni a uno. Todos pecaron. Bola de hipócritas. No es cierto, no se puede. Si ese no pudo, hermanos, millones ya han podido y millones podrán. Nosotros también podemos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Último versículo. Estamos hermanos en 16, Romanos 2:16. Unánimes entre vosotros, no altivos, o sea, no soberbios, no altaneros, asociándonos con los humildes, que no seamos sabios en nuestra propia opinión. Mi punto es, vamos a asociarnos con los humildes. Y los que no son humildes, ¿cómo le haremos? ¿Nos apartamos de ellos? ¿Ya no les hablamos? Si se sentó ahí en un lugar mío, me voy al baño, cuando regreso me siento en otro lugar, porque no quiero sentarme ahí porque no es humilde. No, hermanos, pues como el caballo bronco y el caballo manso, vamos a hacerle así. ¿Vemos? Había un hombre que tenía un caballo bronco y no lo podía, ¿cómo se dice? Amansar. No lo podía amansar. Y se subía arriba del caballo para dominarlo, hermano, pero el caballo era tan bronco que lo tumbaba. ¿Cómo le haré para que este caballo bronco, que es un buen caballo, pero es muy bronco? Algo así como Pablo, dinosaurio de Tarso. Es bueno, pero trae muchas cosas malas. ¿Cómo le hago? Y alguien le aconsejó al ranchero, ¿sabes qué? Tráete una yegua mansa. Una yegua así, una yegua mansa te lo mansa. Pero ¿cómo si a latigazos no puede? A picadas con los espolones tampoco. No, los espolones son los de los gallos. ¿Cómo se llaman los de los caballos? Espolón, el nombre que va. Hermanos, y no se puede, este caballo no se amansa. Con una yegua mansa te lo amansa. Hermanos, y la yegua mansa, pues bien mansita, y el caballo empezó a juntarse con la yegua, hermano, y lo amansó. Es algo natural. Ya no fue bronco. Ya la yegua mansa se dejaba montar, y el caballo, pues al ver eso, pues también se dejaba montar, y de esa manera fue amansado el caballo bronco. ¿Cómo, hermanos, amansaremos a este carne bronca? Porque no quiere, ¿no? Es difícil. Juntándonos con un manso. Sí, hermano, sí nos ayuda eso. ¿Quién? El Señor Jesús, hermano, porque nosotros no hay. Pues como Él, ¿verdad? Por eso dice, mirad a mí y ser mansos todos los términos de la tierra. Bueno, dice ser salvos, ¿verdad? Ser salvos todos los términos de la tierra, pero si no somos mansos, hermanos, pues la salvación está media como que será o no será. Así es de que vamos asociándonos con los humildes, vamos a ser socios con los humildes, nos vamos a juntar con los humildes, y el que no es humilde, hermanos, pues va a aprender de nosotros, con el ejemplo, con la muestra. Y lo malo, pues que no lo aprendan. Último versículo, Mateo 5:23, que es el que me estaba observando. Y ya no voy a hablar mucho porque, hermanos, ya expliqué casi todo. Mateo 5:3, perdón, 5:3. Mateo 5:3. Dice así: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Oigan, hermanos, ¿cuántas? Hermanos, de nosotros es, ahorita, hermano, queremos un terrenito. Bueno, yo ahorita, gracias a Dios, ya no va, pero en mi tiempo, ¿cómo deseaba un terreno? Aunque sea mucho por 20, aunque sea, hermano. Oigan, hay una herencia para nosotros.
Y no está en un cielo ni en las nubes, está en los tres cielos. ¿Cuál es el requisito? ¿Ser qué? ¿Cómo dice? Pobres en espíritu. Ahí le da. ¿Qué es pobres en espíritu? Pobres en espíritu, hermanos, no significa ser, no es que yo soy bien humilde, es que hacen de mí lo que quieran, es que se mandan, se pasan porque soy humilde. Eso no es pobre en espíritu, hermanos. Eso no es pobre. Vean al Señor Jesús a ver si él, hermanos, anduvo así, que es que no, él dijo: fariseos hipócritas, ¿cómo escaparán de la condenación del infierno? Fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados. Fariseos hipócritas, porque bien dicen ustedes mismos que son hijos de los que mataron a los profetas, dan testimonio a ustedes, dan testimonio que son hijos de los asesinos. Hermanos, ¿eso es manso y humilde conforme a esto que dicen? No, eso es sin verdades, que nada tiene que ver con mansedumbre ni humildad. Cuando dice, hermanos, bienaventurados los pobres en espíritu, significa bienaventurados los que no creen en su propia fuerza, en su propio poder. Los que, le digo a Samantha ayer, le decía, no le decía nada, se fue, porque me vino a vender fruta, mi esposa compra la fruta y luego me la vende. Y ya me dejó ahí, ¿cuánto es? No, pues son 20 pesos. 20 pesos. Pues si más me hice bien poquito. Negocio es negocio. Te voy a dar 5 pesos. Bueno, pues ya que. Y se va, hermanos, con las casualidades ahí, porque Mijael les picó ahí fruta. Y se va. Y quiere abrir la puerta y no puede. Y intento otra vez. ¿Te ayudo? No. Otra vez. ¿Te ayudo, mija? No. Puse un ejemplo en la niña. Eso es creer que lo puede hacer sin la ayuda de un ser superior. Si ustedes piensan, hermanos, que sin la ayuda de Dios podemos hacerlo todo, el mundo puede hacer muchas cosas sin Dios. Vean los presidentes, ¿a dónde han llevado al mundo sin Dios? Pobre en espíritu significa depender al 100% de Dios en todo. Aunque creamos que lo podemos hacer, vamos dependiendo de Él en todo. Ese es pobre en espíritu. Pobre en espíritu no es que dice, ay, soy bien mansito, soy humilde, pero por dentro es una revolución. No, eso no es pobre. Pobre en espíritu, según lo que dice el Señor Jesús, hermanos, significa una dependencia al 100% de Dios. No te creas que lo puedes todo, porque tarde que temprano te vas a llevar una desilusión, un fracaso fuerte. Hermanos, ahí están muchos de los que creían que podían hacerlo todo. ¿Saben dónde están? Sus cuerpos en el panteón y su alma en el infierno, porque nunca tomaron en cuenta, no lo consideraron. Por eso empecé con la escritura del rey Abías. Nosotros obedecemos lo que Dios dice. Los levitas hacen lo que Dios dijo. Dependemos de Dios. Cuando se ven, hermanos, por los dos lados, ¿verdad? Por atrás y por delante, se ven cercados por un ejército de 800,000 hombres, de los más valientes, de los más esforzados. ¿Qué hizo? Ese es pobre y humilde de espíritu. Clamar a Dios. Hermanos, depender de Dios, porque sabía que no podía con un ejército de 800,000 si Dios no lo librara. Si él no clamaba a Dios. Entonces, así, hermanos, ahí entra, ahora sí, ya se lo digo directo, ahí entra que ustedes y yo realmente sí llenamos el requisito de pobres en espíritu. ¿Por qué? Porque dependemos de Dios. Dependemos de Él. Lo obedecemos. ¿Tenemos una obediencia perfecta? No tenemos una obediencia perfecta. Pero cuando tengamos un cuerpo perfecto, ese es un cuerpo incorruptible, eterno, inmortal, redimido al 100%, nuestra obediencia va a ser perfecta. Ahorita no podemos. Queremos, pero no podemos. Sale una mujer, se acaba de bañar, está en el espejo, hermanos, casi 2 horas. Ahora sí, quedó impecable. Sale y le van a hacer una muestra para demostrarle que su cara tiene imperfecciones. Y llegan unas personas expertas en eso, hermano, y sacan líquidos, y sacan algodones, y sacan ¿cómo se llama? Lupas, hermano, y le echan líquidos en la cara, que la cara así en apariencia se ve que está muy limpia, que no tiene grasa, que no tiene poros abiertos, ni nada, está perfecta a la vista. Pero cuando le hacen el examen, la prueba del examen, hermano, está llena de imperfecciones. Tiene mugre,
porque le raspa, le echan un líquido y luego le limpian la cara, que ya se supone se limpió, hermanos, y sale el algodón así como gris. ¿Qué pasó? ¿No que usted su cara estaba limpia? Su cara está sucia. Así, hermanos, ¿cuándo nosotros vamos a obtener una perfección total? Cuando tengamos el nuevo cuerpo. Mientras luchamos por aquella nuestra habitación celestial, deseando ser liberados, hermanos, de este cuerpo que tenemos hoy, que deseamos ya ser liberados. Es que, hermanos, bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos tendrán por herencia, ¿qué? El reino de los cielos. ¿Cuánto habrá, hermanos, el reino de los cielos? Porque, hermanos, si ustedes se van a la reina Isabel, allá a los británicos, oiga, su reino tiene 16 naciones. ¿Cuántas cosas? ¿No? Pero no está ni en un cielo. Hermanos, nosotros seremos herederos del reino de los cielos, ni de una nación, el reino de los cielos. No tenemos ni idea cuántas cosas hay, nada más con, hermanos, depender de Dios, no depender de nuestro esfuerzo, no depender, hermanos, decir, ya obedezco todo, ya obedecí todo, ya. Señor, te doy gracias porque no soy como este que te falla en todo, pecador, ladrón, hipócrita, adúltero. Te doy gracias porque yo diezmo de todo lo que gano, yo ayuno 3 veces por semana, yo, hermanos, está dependiendo de el yo de él. Y el otro quiere depender de Dios, sabe que falló. ¿Qué dice? Se daba golpes de pecho. Señor, no sé por qué hizo a mí. O sea, quiere una oportunidad. Sabía que estaba fallando, pero quiere una oportunidad. ¿Qué dijo el Señor Jesús, hermanos? ¿Cuál salió justificado? ¿Cuál salió condenado? El fariseo salió condenado y el que había fallado, ahí somos nosotros. Salimos justificados en el Señor Jesucristo. Es que si hay alguien que se cree muy santo, hermanos, mejor créase que tiene pecado. Es mejor. Y para muestra se los digo de mí mismo, el tiempo que yo dije que no tenía pecados a Dios, no me fue nada bien, me fue bien mal. Casi siento que me pierdo, hermanos, por andar de hablador, de cretino, de caído, de decirle a Dios que no tenía pecados. Cuando yo empiezo a decir, Señor, perdóname, ya que me di cuenta años después, y hermano, pues soy un pecador, soy un cochino, soy una miseria. Yo oraba así, hermanos, oraba así, y los hermanos de un lado, los hermanos de otro lado, y los de frente de atrás me oían, ya ni estaban orando, ya no me estaban, pero yo no me daba cuenta, y yo llorando y le decía a Dios, y los hermanos decían, ¿qué habrá cometido, hermano? ¿Qué habrá haciendo para que? Yo no hacía nada, hermano, pero cuando me di cuenta que le había fallado a Dios diciéndole, eres mentiroso, porque tú dices que todo me ha fallado mentiroso, y yo estoy diciendo que yo no peco, te estoy llamando mentiroso. Entonces cuando me doy cuenta de eso, yo empiezo a orar de esa manera y empiezo a escandalizar a mis hermanos y caramba, hermano, ¿qué están haciendo? Y yo les cogí y les dije a ustedes, hermanos, cuando me doy cuenta de eso, digo, ay, creo que otra vez estoy mal, tengo que orar en casa, mejor así. Y en la iglesia, normalito, normal. ¿Qué es normal? Lo necesario. Y en casa ahora sí, desahóguese. Ahí sí sacamos todo porque nomás es Dios y tú, Dios y yo, Dios y nosotros. Jehová nos bendiga a todos. Gracias por su atención. Este mensaje se llamó, dejaré un pueblo pobre